Hola y muy buenas tardes. Nos emociona dar paso a este siguiente espacio que tenemos en Impactamos Latam 2020, después de una potente conversación sobre inversión de impacto con unas perspectivas bien interesantes de lo que hemos conquistado en la región y todavía de lo que podemos aprovechar como oportunidades. Quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente grupo de panelistas, muy nutridos, sobre todo con una participación de diferentes lugares de América Latina, para que veamos también cuál es el rol que cumple la política pública en el tema de inversión de impacto social. ¿Qué tenemos que hacer desde política pública un poco para crear las condiciones de que haya unas dinámicas de impacto social mucho más fluidas, para que quizás tengamos unos incentivos o unas mejores condiciones para que se muevan los flujos de capital, para que los emprendedores sociales puedan tener unas métricas o unos resultados diferentes? Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestra moderadora de esta conversación, que es María Mónica Conde. Ella nos acompaña desde la Cámara de Comercio de Bogotá. María Mónica, bienvenida, gracias por estar aquí. Ella es la vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de Bogotá y pues va a llevar la dirección de grandes panelistas que nos acompañan en este bloque de una hora. María Mónica, mil gracias y sin más antesala te cedo la palabra para que nos guíen sobre cómo estamos en América Latina de cara a los temas de política pública para el impacto social. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor tener este panel de lujo el día de hoy. Gracias a todos los asistentes, a todos por la organización de este evento. Y bueno, sin más preámbulos, para mí es un honor presentar a mis tres panelistas. Voy a comenzar con la señora Yolanda Torriani, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Ella es administradora de empresas, amplia experiencia como ajustadora y liquidadora de siniestros, egresó del programa de alta dirección de la Universidad de Piura y es presidente de W. Moller SAC, ajustadores y peritos de seguros, representantes de Advalora Global Loss Adjusters de España y conciliadora colegiada Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, una de las mujeres presidentes de la Cámara de Lima después de muchísimos años, y Yolanda me corregirá si no eres la primera mujer presidenta de la Cámara de Comercio. También nos acompaña un gusto, Yolanda, gracias por acompañarnos hoy. Sí, También no, nos te acompaña el decía señor. que la segunda mujer, sí. Bueno, la segunda mujer en más de 100 años, entonces qué gusto tener a Yolanda hoy con nosotros. También le doy la bienvenida Sí, gracias. a esta jornada al señor Gil. Tiene estudios en The Grange School, es exoficial de la Marina de Chile y ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Santiago en 2 periodos. Además, es expresidente de AICO, la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, y es miembro de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Cámaras y consejero de la Cámara Nacional de Comercio de Chile y miembro del Consejo y Past President de la Cámara de Comercio Chileno-Británica. Un gran amigo, un trabajador por el sector empresarial. Muy buenas tardes, señor Gil. Muy buenas tardes, Mónica, y muy buenas tardes a todos. Un gusto estar acá hoy día y una felicidad de poder conversar un poco, especialmente cuál ha sido el gran trabajo que han hecho las cámaras de comercio en toda esta situación de nuestros países hoy día por el COVID-19 y por toda la situación que nos está afectando en la parte económica, y especialmente para la pequeña y mediana empresa y para todos los trabajadores de nuestros países. Muchas gracias, señor Gil. Y le damos la bienvenida también a Mariano Mayer, socio fundador de Marea Venture Partners, una empresa focalizada en la transformación y digitalización de cadenas de valor, en innovación abierta y en corporate venturing, que trabaja con gobiernos, en ONGs, corporaciones y startups. Mariano es abogado de la Universidad Austral. Su carrera profesional estuvo focalizada en emprendimiento y capital de riesgo, tanto en el asesoramiento de startups y fondos como en la colaboración con las principales instituciones que fomentan el emprendimiento o emprendedurismo en Argentina. Mariano, muy buenas tardes y un gusto tenerte esta tarde con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Antes era mi diaria estar en paneles cuando estaba de funcionario, dejé en diciembre y ahora después de varios meses de descanso, estoy retomando y muy contento por la temática y por el evento tan lindo que están organizando. Bueno, pues muchísimas gracias. Como un poco de introducción, el objetivo central hoy es discutir el rol de la política pública para dinamizar el emprendimiento y el impacto social y su conexidad con la financiación para el desarrollo, el rol de las entidades sin ánimo de lucro, de las cámaras de comercio y por qué es tan importante estos emprendimientos sociales en este proceso de reactivación económica post-COVID. Y ya no sabemos, al menos aquí en Colombia, no sabemos si hacer post-COVID o con COVID, porque todo este tema es crucial y si bien muchos de estos planes de reactivación nos concentramos en otro tipo de firmas, el rol de los emprendimientos sociales será crucial. Y es por eso que abordaremos uno en estos temas en la tarde de hoy. Para comenzar, yo quisiera preguntar y para dar a abrir nuestra tarde, y quisiera preguntarle a Mariano, ¿por qué es relevante la política pública para dinamizar el emprendimiento de impacto en América Latina? Bueno, el Estado no deja de ser un actor dentro del ecosistema. Lo importante es que existan ecosistemas. Mucho se ha discutido en política pública, había algunos que creían que el Estado no tenía un rol, pero creo que eso se ha dejado bastante de lado en los últimos años. Hay muy buenas experiencias donde la participación del Estado ha sido muy positiva. Por supuesto que hay experiencias negativas. Cualquier policy maker que empieza en estos temas. Yo Mariano Meyer, es Mariano Meyer con A, pero ya todos en el país me confunden, así que no hay problema. Hay un libro muy famoso que se llama El Boulevard of Broken Dreams, que escribió un profesor de Harvard que recopila todas las políticas públicas que tratan de fomentar el emprendimiento. Hay muchos casos negativos donde, por supuesto, la intervención del Estado distorsiona el mercado o genera algunas complicaciones, pero hay muchos otros casos de intervención exitosa, donde logra acelerar, donde logra complementar alguna pata del ecosistema que esté más floja, pero es importante que el Estado tenga claro que es un rol y dónde agrega valor y dónde no, y que no hay una receta única que se puede aplicar a todos los países, ni siquiera a todas las regiones o provincias o estados o ciudades dentro de un país. Entonces, hay distintas temáticas. Una de ellas es el financiamiento. Allí es donde hay bastante literatura y muchos ejemplos donde el Estado puede ayudar apalancando sobre todo la inversión privada o el financiamiento privado, ¿no? Entonces, yo soy un convencido del enorme aporte que puede hacer el Estado para el desarrollo del emprendimiento y en particular del emprendimiento de impacto, con regulaciones, con programas de coinversión, de capacitación y de fomento. Pero bueno, siempre entendiendo que es uno más del ecosistema con importancia, pero es uno más, y que lo más importante del ecosistema son los emprendedores, ¿no? Tiene que ser con el ser humano en el centro, sobre todo en estas temáticas, y por lo tanto es importante ir midiendo y estar muy atento a que ese rol del Estado se cumpla y que deje el protagonismo a los verdaderamente importantes que son los emprendedores. Mariano, muchas gracias. Ahora voy a conectar otra pregunta, pero le voy a dar la palabra. Y así como te pregunté a ti de por qué es relevante la política pública para minimizar el emprendimiento de impacto, quiero preguntarle, a hacer la misma pregunta tanto a Yolanda como al señor Peter Hill, y es decirles cuál es el rol, porque las cámaras de comercio y las entidades de apoyo empresarial son importantes para dinamizar el emprendimiento y ahora más aún en estos momentos post-COVID o momentos de reactivación económica. ¿Qué rol juegan?
Entonces, Yolanda y el señor Gil. Señor Gil, mientras Yolanda se nos activa. Hola, muy buenas tardes. Muy buena pregunta. Yo creo que hoy día, especialmente a raíz del COVID-19, la situación en general, y voy a citar primero como un ejemplo, el mercado laboral en nuestro país hoy día ha tenido un tema tremendamente importante porque nos hemos ido de un 7% de desempleo a prácticamente un 11,2% en mayo, pero si uno mira más en general el mercado junto con aquellos que no están regulados en el sistema social, hoy día tenemos un desempleo cercano al 20%. Y ustedes comprenderán que eso es tremendamente importante. Como Cámara de Comercio, que contestando tu pregunta, Mónica, para nosotros es tremendamente importante porque nosotros participamos todas las semanas. Una vez a la semana nos juntamos con el gobierno, justamente para ver las políticas públicas, para justamente ayudar a la pequeña y mediana empresa, a los emprendedores. Pero ¿cómo se hace esto? Obviamente, el mayor deseo es hoy día ayudar al emprendimiento y ayudar a esas pequeñas empresas a volver a funcionar, para que vuelvan a abrir la cortina, para que ayudar también a que vuelvan a traer gente al trabajo. Ese es un tema tremendamente importante, especialmente si uno mira también post pandemia. O sea, post pandemia, uno de los mayores trabajos que vamos a tener es justamente volver a que el país vuelva al crecimiento y al desarrollo. Si uno mira las cifras, en el caso nuestro en Chile, nosotros vamos a tener una caída en este año del producto alrededor del 8 a 15%. Eso es un tremendo número. Pero la única forma de volver al desarrollo y el crecimiento del empleo es ayudando a la mediana, a pequeña empresa, a los emprendedores al desarrollo. Hay muchas fórmulas y uno puede imaginarse que primero, obviamente que lo más importante hoy día es el financiamiento. El Estado sí ha ayudado tremendamente hoy día al financiamiento con inyección de dinero directo, con largos plazos de pago, aplazando pagos tributarios, atrasando el pago del IVA, también en las contribuciones de bienes raíces. Hay muchos impuestos que se están postergando. El postergamiento también de los créditos hipotecarios, el postergamiento también de los arriendos de las empresas, etc. Todo eso son políticas públicas donde la Cámara de Comercio, obviamente, junto con el gobierno, trabajamos juntos. Uno de los temas importantes hoy día es la relación público-privada entre un gremio como el nuestro, junto con las políticas públicas. Un tema importante también es cómo ayudar al emprendimiento. El emprendimiento hay que ayudarlo también con políticas de que los trámites para crear una empresa, para echar a andar una empresa, sean rápidos. Ojalá dentro de los 5 días se pueda crear una empresa y con todos los patentes comerciales, con toda la información que se requiere, ayudar en todas esas cosas. Las cámaras de comercio tienen una obligación con todos nuestros asociados para ayudar justamente a volver al crecimiento y al desarrollo. ¿Para qué? Para volver a tener inversiones. La inversión en nuestro país ha bajado, obviamente, a raíz de esta situación. Y si uno mira las cifras, es dramático, pero lo que hay que hacer ahora es justamente trabajar para volver al desarrollo, volver al crecimiento y así volver a las inversiones. Y políticas de inversiones que tú me preguntas, obviamente es importante porque las políticas de inversiones están establecidas. Hay una carpeta roja para que cualquier empresario o cualquier empresario extranjero quiera venir a Chile, las reglas del juego son las mismas para el chileno como para el extranjero. Y esos son temas importantes. Creo que con esto, creo que te doy una idea un poco de cuál es el rol principal de las cámaras en esto. Sí, así será. Sí, mil gracias, señor Gil. Luego vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos.
Yolanda, ¿estás ya con nosotros para que nos compartas el rol de la Cámara de Comercio de Lima y cómo ves tú el rol de nuestras instituciones en este proceso de generar y denunciar el emprendimiento, los emprendimientos de alto impacto en nuestra región de América? Decir que algo muy parecido a lo que ha referido Peter, ¿no? O sea, hay ayuda del gobierno. Nosotros tenemos lamentablemente que decir de que éramos el boom de América, Perú y Chile. Y el COVID nos ha venido a quitar brillo, ¿no? Nos ha puesto opacos. Por ejemplo, nosotros, el PBI cayó al 32.7% en mayo. Sabemos que en junio va a haber una ligera reactivación. Y entonces la minería, que forma parte del 9% del PBI y el 60% de las exportaciones, también debe reactivarse. Pero tenemos mucha pena porque tenemos 2.300.000 personas sin trabajo, han perdido su trabajo. Nuestro gran movimiento comercial, gastronómico, restaurantes, cines, viajes, eso ha quedado postergado, que recién acaba de reincorporarse al servicio moderado, por supuesto, pero los restaurantes lo harán a partir del día 20 y los cines y teatros posiblemente a fin de año. La misma Cámara, que ofrece tremendos servicios a la comunidad, queda restringida a sus servicios de atención al público. Sin embargo, nunca dejamos de operar. Nosotros emitimos certificados de origen y entonces hemos atendido a todos nuestros clientes y a los que no eran, porque hemos tenido las puertas abiertas con todas las seguridades de sanidad posibles. Pero ¿qué representan las cámaras de comercio para sus asociados y para la comunidad? Un respaldo, una garantía, un respaldo para su desarrollo, para su reinversión. Y, por ejemplo, hemos tenido cadenas de cafés muy conocidos, de clase media para arriba, que se han reinventado, se han vuelto súper y mini mercados. Entonces, esas acciones que facilitan que la gente no pierda su trabajo, que importa obviamente una inversión del empresario, tienen que ser sostenidas por el Estado. Y ahí viene esa parte social que es muy importante que se active para reconocer el esfuerzo humano, y ahí también viene la réplica del Estado en financiar con las reservas del Banco Central de Reserva en créditos para todos los empresarios. Entonces hay un programa que se llama Reactiva, que ya entra en su segunda fase y ya está implementándose, y tenemos Reactiva para el turismo y tenemos Reactiva para la agricultura. O sea, programas muy eficientes para que las personas y los trabajadores y la mayoría, que son los emprendedores, por lo menos tengan una satisfacción de seguir adelante y puedan cubrir sus costos, sus gastos, su personal, y no dejar en muchos casos de exportar, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, este soporte que representa la Cámara de Comercio de Lima en sus 132 años de vida institucional, considero que es un consejero y un guía y un promotor para también la reinversión, porque, como bien dijo Peter, también en el Perú la Constitución avala la inversión privada y tiene reglamentaciones justas que no deben variar. Algunos problemas tenemos con nuevos deseos de un Congreso que ahora está por el populismo, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que garantizar la inversión, no solamente de los peruanos, que representa el 80% en el Perú, sino también de los que confían en nosotros en el extranjero. Y el Perú sigue siendo un país de oportunidades, no obstante esta pandemia tan dolorosa que nos aqueja. Pues
Esta primera ronda de preguntas tiene mensajes importantes. Así es. No, ustedes de verdad muy, muy valioso. Como nos decía Mariano, quiero resaltar aquí algo que él dijo. El rol y el tema del emprendimiento es de un ecosistema. Esto no es responsabilidad únicamente del gobierno. Aquí se requiere articular varios actores y después de escuchar a la señora Yolanda y al señor Gil, pues vemos que el sector privado y las asociaciones empresariales juegan un rol clave en articular, en facilitar, en ser ese catalizador y articulador. Y por supuesto el mensaje aquí importante, el ser humano está en el centro. El ser humano está en el centro. En cuanto a las cámaras de comercio, por supuesto son ese respaldo, ese garante, esa entidad donde acuden los empresarios a pedir apoyo, ayudar a la reinversión, que representan las entidades, representan sus necesidades frente al gobierno nacional, como lo hacen en la Cámara de Comercio de Santiago, que van y semanalmente representan y ven cuáles son las medidas y son esa voz del sector empresarial. Ahora voy a avanzar con nuestras preguntas y quiero profundizar un poco más con Mariano sobre el tema del emprendimiento de impacto y es cómo trazamos esa línea entre temas sociales que debe garantizar un Estado y los temas que puede atender el emprendimiento de alto impacto. ¿Por qué no nos profundizas, Mariano, con todo tu conocimiento? ¿Cuál es esa diferencia entre estos temas sociales y a qué nos referimos cuando hablamos de emprendimientos de impacto acá? Ok, bueno, es un tema muy debatido, muy debatido. Yo tiendo a pensar que no hay, salvo algún caso que habría que discutir, eh, creo que las responsabilidades específicas en temas sociales que solo pueda encarar el Estado y no el sector privado están cada vez más difusas, ¿no? Sobre todo a partir de la aparición de los emprendedores de impacto, de triple impacto, ¿no? Incluso de los programas de financiamiento. Eh, Quizás antes estaban un poco más trazadas o mejor definidas las fronteras y uno tenía el tercer sector con las fundaciones, las ONGs que atacaban ciertas problemáticas complementando y el Estado con lo suyo, pero hoy vemos cada vez más interacción, pensando incluso en figuras como el social finance o los impact bonds, o le dicen ahora los vínculos de impacto social, donde de alguna manera responsabilidades que tenía o que tiene el Estado decide de alguna forma tercerizar en la ejecución en el sector privado, en emprendedores de impacto o en ONGs, con financiamiento o cofinanciamiento del sector privado y pagar por resultados. Eso es bastante novedoso, una tendencia que estamos viendo. En Argentina ya ha comenzado el primero de estos, se les dice bonos, aunque en realidad es un bond, ¿no? Más de vínculo, pero para simplificar, digámosle bonos, relacionado con empleabilidad juvenil, que es un tema que afecta el desempleo, afecta a toda América Latina y más en la pandemia. Bueno, hay uno de estos bonos en marcha, financiado por el sector privado y que el Estado después pagará en base a los resultados. Bueno, vemos cada vez más de estas iniciativas en Brasil, en México, en Chile, Colombia. Hay variantes, en algún caso es solo el Estado el que va a pagar por el resultado, en otros casos es también el sector privado que con sus fundaciones o con otras variantes también financia. Entonces, ahí vemos cómo temáticas que antes parecían exclusivas del Estado, el sector privado también se está metiendo o financiando o ejecutando con los emprendedores. Con lo cual casi que no hay muchos temas tabú en ese sentido. Vemos cada vez más cooperación pública-privada, algo que además se aceleró y se exponenció por la pandemia, ¿no? Hemos visto muchísima colaboración entre el sector privado, el sector científico y los gobiernos para buscar
soluciones de las más diversas para el comercio, para la industria, para la salud, en formato de fundación o en formato de emprendimiento social, con lo cual creo que no es algo que surgió de la nada por la pandemia, sino que ya se venía gestando. ¿Qué va a quedar después de todo esto? Yo creo que mucho. Por eso me parece que cada vez cuesta diferenciar. Sí hay algunas cuestiones que están en debate, que tiene que ver con la inversión de impacto y qué es estrictamente impacto. Para algunos, los proyectos de triple impacto tienen que tener el mismo rendimiento que emprendimientos que no sean de triple impacto, donde solamente se busca maximizar el beneficio económico. Para algunos otros, no hay que ser tan estricto y puede ser que justamente al buscar un balance entre la creación de valor económico, ambiental y social, quizás no se maximice al 100% el beneficio económico, sino que esté un poquito más balanceado. Pero es una discusión que existe en el mundo del impacto y lo mismo, y esto tiene consecuencias en el financiamiento. Si esto se financia con inversión al estilo venture capital, pero para proyectos de impacto, o si hay que pensar en otro tipo de figuras que están apareciendo, que son préstamos subsidiados o préstamos mezzo o algunas otras clases de inversión que no son 100% al estilo del capital de riesgo, ¿no? Pero creo que, como les decía al principio, veo cada vez las fronteras más difusas, aunque claro está que sobre todo la tendencia que uno ve es más bien al sector privado, gracias a los emprendedores de triple impacto o a las pymes de triple impacto, avanzando sobre áreas que antes parecían exclusivas del Estado, haciéndolo solos o haciéndolo en cooperación con el Estado, digamos. O sea, el Estado ahí siendo abierto en establecer este tipo de cooperaciones para, de alguna manera, decir, bueno, es mi responsabilidad la salud, la educación o temas centrales, la vivienda, pero estoy abierto a que quizás los resultados los podamos obtener de mejor manera en colaboración con el sector privado. Mariano, mil gracias. Me queda una pregunta. ¿Y tu posición frente a esto, que esa frontera cada vez más difusa y de cara a lo que estamos viviendo en esta crisis generada por el coronavirus, crees que han servido esos emprendimientos sociales, ese rol que ha tomado el sector privado, funcionan? ¿Es que no existe esa división tan clara y que es solo responsabilidad del sector público, pero ahora el sector privado se empodere de unos temas que antes no lo hacía? ¿Cómo lo ves? ¿Funciona? ¿Era Bueno, necesario? yo creo, me parece muy pronto para sacar las conclusiones finales, pero creo que es interesante y que esto va a traer cola. Me parece que cuando estemos un poquito más tranquilos y veamos cuál fue la performance del sector privado, de los gobiernos, creo que se abrió una puerta de colaboración de otra manera bien interesante, porque hay que ver también cómo quedan los gobiernos después de la pandemia, cómo quedan sus finanzas y cómo van a necesitar apoyarse más que nunca también el sector privado, al que a la vez están ayudando hoy, como comentaban mis colegas, con distintas iniciativas de subsidios al empleo, de préstamos, etcétera, pero todo eso con la aspiración de sostenerlo para que después venga la recuperación. Y lo mismo en el rol de los gobiernos. Yo veo también como que hay muchas discusiones en la gobernanza multinivel. O sea, ¿quién es más eficiente para atacar los distintos temas, ¿no? El nivel local, el nivel estadual o provincial, el gobierno nacional. Veo ahí como también mucho trabajo en equipo
y división de roles que bueno, mi sensación es que después de esto quizás puede haber un replanteo ahí también de quién es más eficiente a la hora de tocar estos temas de salud, de seguridad o de estas cuestiones, ¿no? Mariano, muchas gracias. Ahí, esta pregunta va de igual manera para el señor Gil y la señora Yolanda. ¿Cuáles consideran que son los desafíos más grandes que tenemos en la región para avanzar en la Agenda 2030 desde el emprendimiento de impacto, desde los emprendimientos y desde el rol del sector empresarial para aportar al logro de estos objetivos de desarrollo sostenible? Yolanda, ¿quieres que comencemos? Me mandaron al señor Gil, el que esté listo. Adelante. Perfecto, perfecto. Partiré. A ver, yo creo que el tema más importante hoy día es qué va a pasar cuando viene el retorno a la normalidad, que obviamente eso va a ser lento y con muy grandes cambios respecto a la forma de trabajar. Y si uno mira los años que nos vienen por delante, obviamente, y lo decía Mariano, yo creo que también los gobiernos nuestros, con el mayor gasto que están teniendo por el financiamiento a las empresas, por el financiamiento en lo social, que son cifras que nadie se las imaginaba. Nadie se imaginaba las grandes cifras que hoy día se están colocando para ayudar a la gente, para ayudar a la clase media, para ayudar a la pequeña empresa, etcétera, etcétera, en el mercado. Entonces, obviamente aquí hay un tema que va a ser complicadísimo mirando hacia adelante. Pero yo creo que todo eso se resume de una sola cosa. Los grandes cambios que van a venir van a ser importantes. Obviamente que hay un mayor riesgo en todo lo que es la parte de las cadenas de crédito, va a haber un deterioro fiscal, como decía antes, vamos a ver un rebote del crecimiento que va a ser lento, pero luego, básicamente, a raíz de las grandes pérdidas que vamos a tener este año, lo mencionaba Yolanda también, vamos a tener en nuestros países grandes pérdidas este año de crecimiento, de inversión y todo, y eso vamos a recuperarlo, pero va a ser lento. También estamos viendo una mayor intensidad en lo digital. Una de las grandes cosas que hemos visto nosotros es la ayuda a la pequeña y mediana empresa a desarrollarse en el e-commerce, para que estas pequeñas empresas aprendan a lo que es la venta de sus productos vía el e-commerce. Y les voy a contar un ejemplo que hicimos en la Cámara de Comercio junto con el Ministerio de Economía, y desarrollamos un plan para que estas medianas y pequeñas empresas hoy día puedan vender sus productos en forma digital mediante el delivery directo a través de las grandes plataformas de mercado. Grandes empresas como Falabella, como Ripley, como muchas otras que son grandes, que tienen la logística, que tienen las grandes bodegas para la distribución, abrieron sus puertas para que estos pequeños empresarios, pequeñas empresas, puedan vender sus productos a través de estas plataformas de mercado. Hoy día tenemos más de 3.000 a 4.000 empresas chicas y medianas que hoy día están vendiendo a través del e-commerce. Obviamente con planes de enseñanza, tuvimos cursos online, enseñarles cómo funciona el comercio digital, obviamente también enseñarles cómo el manejo de sus inventarios y la logística, etcétera, etcétera. Y con eso hemos logrado de ayudar muchísimo a la mediana y pequeña empresa. También es importante, post pandemia, todo lo que es la reactivación social. Y creo que va a venir más adelante. Son temas tremendamente importantes que todos tenemos que ya empezar a trabajar y mirar hacia adelante. Los gobiernos tienen su obligación de ayudar al financiamiento, de ayudar en lo social, que son los temas más importantes. Pero el sector privado, los empresarios y las empresas, que representan más del 80% del producto de nuestro país, tienen una obligación hoy día fundamental. Y es la ayuda en lo social y ayudar al emprendimiento y el desarrollo y crecimiento. Ayudar también
a sus proveedores. Las grandes empresas que hoy día compran sus materias primas y que funcionan con muchos proveedores, tienen también una obligación con ellos de ayudarlos y enseñarles, ayudarlos al desarrollo y crecimiento. Empresas como Falabella o Ripley o Cencosud, que están en distintos mercados en Latinoamérica con grandes inversiones en el retail, hoy día están llevando los productos de esas pequeñas empresas al mercado de la exportación a nuestros países asociados y amigos. ¿Qué cosa más importante y más buena? Pero para eso hay que ayudar al desarrollo y el crecimiento. Esas son labores fundamentales de las cámaras de comercio. Ayudar al desarrollo y crecimiento, especialmente al emprendimiento, al crecimiento y ayuda a las pymes. Eso por mi lado, Mónica. Bueno, muchísimas gracias, señor Gil. Yolanda, ¿cómo ves estos retos que tenemos desde el sector empresarial para aportar a los objetivos, al cumplimiento de esa Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible, desde los emprendimientos de alto impacto, desde el sector empresarial, cómo aportar a no dejar atrás esos avances que hemos tenido en esta agenda? Bueno, todos casi hemos repetido los mismos ejemplos y puesto en marcha planes de reactivación económica como de salud, por supuesto, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, hay una forma que se llama obras por impuestos. Entonces, es el sector privado que toma una obra, que puede ser un hospital, un colegio o algún emprendimiento, y lo hace en lugar de pagar impuestos. Esto, que hay 108 empresas trabajando en este sistema, debería ser mucho más ágil para permitir que la empresa privada tenga un mayor desarrollo en ese sentido y que se disfrute y que se vea cuál es el producto, ¿no? Cuál es la obra, cómo impactó en los emprendedores, porque estas obras se hacen justamente en los lugares que más se necesita, que puede ser infraestructura, agua y desagüe y luz, que todavía nos falta en muchos lugares de nuestro país. Entonces, esta modalidad debería de crecer, pero esta pandemia también nos ha desnudado para decirnos qué nos falta y qué podemos hacer, y qué rápido que nos hemos acomodado al sistema digital y a la tecnología. Y entonces la tecnología hoy día, a la cual nos subimos en esa cuarta revolución industrial, nos está permitiendo hacer el delivery, atender una serie, por ejemplo, hay las clases por la digital, clases del colegio y muchas clases de las universidades también. Entonces, se han ocupado espacios que antes no se intervenían, mucha capacitación, por ejemplo, la Cámara de Comercio, para reinventarse y qué medidas tomar a cada uno. Nosotros tenemos el 80% son afiliados de micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces tenemos que darle el apoyo. Hemos hecho todo lo posible para que cada uno de los ministerios los apoye y logren sus permisos, sus reactivaciones, cumplan con los protocolos. Hemos trabajado muchísimo en eso y entonces, y tenemos una plataforma a servicio de los asociados y de la comunidad. Nuestros revista, por ejemplo, institucional ahora es completamente virtual y entonces han crecido. Por ejemplo, pensábamos que sí iban a salir muchos asociados, como sabemos que ha pasado, pero hemos recuperado en este último mes 320. Entonces, claro, la Cámara de Comercio, el país, los empresarios, estamos al servicio de los emprendedores en el país. Nosotros tenemos estábamos en un 70% de la informalidad. Es una informalidad que mueve dinero, que paga impuestos en lo que compra, en lo que maneja, en lo que vende, pero no son formales como la empresa, ¿no? Entonces hay que tender a que se formalicen,
porque ese soporte económico forma parte de la vida del día a día, del desarrollo, no solamente, vamos a decir, empresarial, sino el desarrollo económico del país. Entonces, a la gente hay que darle atención médica, darle las facilidades, financiamiento a los pequeños empresarios y motivarlos para reinventarse o a juntarse, ¿no? No es solamente a integrarlos para que entonces sumen esfuerzos y puedan salir adelante. La tecnología también nos está ayudando y en eso tenemos que servirnos todos para los mejores logros. Efectivamente, como dice Peter, la reactivación comienza a pocos. Cuando ya esté plenamente levantada el tema de la pandemia, que Dios quiera que sea muy pronto, es otra realidad la que tenemos que afrontar. Nunca volveremos a antes del 15 de abril, por ejemplo, en el Perú. Ya vivimos en otro país, vivimos en otra realidad y tenemos que ponernos todos a trabajar porque necesitamos que la gente viva bien, ¿no? O sea, hay que trabajar en esa realidad social que debemos recuperarla y hacerla formal. Y tenemos que cuidar por su educación, porque el talento humano hay que rescatarlo y hay que cuidarlo, que no cunda la anemia, porque necesitamos gente bien formada para lo que viene del futuro. Por estos aportes. Aquí hay algo de esta segunda ronda de preguntas que tenemos, es que no es muy clara esa línea que tenemos entre el sector privado y el sector público y los emprendimientos de alto impacto. No es fácil de diferenciar, pero tenemos grandes retos y estamos prontos a ver, pues no prontos, pero esperamos ver aquí, perdón, estábamos sin audio, discúlpenme. Entonces les estaba recogiendo sobre las medidas y las puntos claves que se tomaron en esta segunda ronda de preguntas. Quiero resaltar un tema y es la reactivación social. No podemos hablar solamente de la reactivación económica. La reactivación social hará parte porque el retroceso que hemos tenido en América Latina en estos meses en cuanto a poder cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible han sido muy fuertes y la reactivación social es clave en esto y es importante el rol que el sector privado va a surtir o va a tener en estos momentos en esa parte, que no hay que dejarla atrás, que hay que comenzarla a trabajar en estos momentos. El tema de esas asociaciones público-privadas han sido importantes. El caso que nos plantean en el Perú de obras con impuestos hacen cómo, y hablábamos de esa línea difusa que hay cuando el sector privado, toma estos roles, pues acá estamos viendo esa buena práctica. Les comparto que ayer estaba en la junta del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y se ponía como ejemplo que el sector de infraestructura va a ser un gran motor para esta reactivación y obras por impuestos era un ejemplo que se planteaba en todo esto. Aquí voy a ver y voy a tomar unas preguntas que está haciendo el público y dicen, a veces las cámaras de comercio se enfocan en las grandes empresas y dejan muy de lado el emprendimiento. Yo sí quisiera darle la oportunidad tanto a Yolanda como a Peter que nos cuenten y nos den ejemplos si esta afirmación es real o cómo se pueden enterar nuestros emprendedores de los apoyos que tienen o que dan las cámaras de comercio y qué están haciendo ustedes en Lima y en Santiago para promover el emprendimiento. A ver, con respecto a la pregunta de cuál es nuestro rol en las cámaras de comercio, primero quiero decir claramente que en la Cámara de Comercio de Santiago, entre el 15 y 20% son medianas y grandes empresas. El 80% son medianas y más bien pequeñas, medianas empresas. Y uno de los roles que tenemos como Cámara de Comercio, obviamente, es ayudar al emprendimiento y el desarrollo y crecimiento, especialmente
de las pequeñas y medianas empresas, pero más que nada para las pequeñas. Para eso contamos con un gran centro de capacitación donde obviamente ayudamos a los trabajadores de nuestros asociados, pero también ayudamos también al emprendimiento. Eso es fundamental. Y creo que por ese lado, una de las grandes labores que tienen todas las cámaras está justamente de ayudar al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Pero también hay que mirar la situación actual. La situación actual nos obliga en este momento a volver a que la mediana y pequeña empresa, especialmente por el lado del comercio, que es lo que nosotros representamos, es que vuelva a abrir las cortinas. En el caso nuestro en Chile, partimos el 18 de octubre del año pasado con grandes problemas sociales, con marchas, saqueos, incendios, etcétera, en el mercado, lo cual nos tuvo cerrados desde el 18 de octubre hasta marzo. ¿Y qué pasó en marzo? Llegó el coronavirus y seguimos cerrados desde marzo. Entonces, obviamente, hay un periodo de los 3 meses del año pasado, más este periodo de este año, que ya estamos llegando al 7º mes de este año, llevamos demasiado tiempo cerrado. Entonces, dentro de nuestra preocupación, obviamente, es ayudar a la pequeña y mediana empresa a que vuelva a abrir sus puertas, que vuelva al desarrollo y el crecimiento, y que esos trabajadores que perdieron el trabajo y todas estas familias que hoy día están sufriendo, es ayudarlos. Quiero dejar muy claro, una de las labores más importantes que tienen las cámaras de comercio no son las grandes empresas. Obviamente que las grandes empresas nos ayudan a nosotros a justamente cooperar y ayudar con la pequeña y mediana empresa. Esa es la labor de la Cámara de Comercio, especialmente con los más chicos. Y, como decíamos delante, con el emprendimiento. Para eso también está el trabajo con las universidades. Nosotros tenemos una relación en la Cámara de Comercio con las universidades para justamente ayudar a los startups, a las pequeñas empresas o al emprendimiento de nuevos productos, de nuevos desarrollos que van a ser futuros empresarios. No es solamente por el lado del financiamiento, pero también lo importante es ayudarlos al desarrollo y crecimiento. Y para eso también es importante ayudar en las políticas públicas, para ayudar a que estos emprendimientos se conviertan en empresas, en todo lo que es la tramitación, para que se vuelva a ser una empresa formal. Yolanda hablaba del mercado informal. El mercado informal también hay que ayudarlo a que pase a ser formal. Y ahí hay un temazo, es enseñarles de que muchas veces les conviene mucho más ser parte del mercado formal que del informal, económicamente. Y eso es una tarea que todos tenemos como Cámara de Comercio. Así que creo que con eso miro un poco más el tema, la respuesta que ustedes me están planteando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Gil. Yolanda, tu visión frente a qué hace la Cámara de Comercio de Lima frente al emprendimiento. Y cuéntanos esa visión de si desde ustedes ven que formalizarse sale caro o de verdad es una opción hacer empresa. ¿Qué incentivos? Bueno, lo que yo quería decir es que nosotros desde que comenzó este asunto de la pandemia, hemos tenido una reflexión muy grande, que no se rompa la cadena de pagos y que no se pierdan los empleos. De esa forma nos presentamos el 19 de marzo al primer ministro que nos recibió. Fue la primera vez que yo salí del encierro, de quedarse en casa, y les pusimos todo lo importante que significaba hacer la labor de gobierno y formar un comité de reactivación económica, porque atender la pandemia también necesitaba a la par reactivación económica por la parada, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué cosa tenemos en la Cámara? Tenemos 15 gremios, cada uno trabaja enormemente y así lo ha hecho en estos días y lo viene haciendo. 12 comisiones que apoyan a esos gremios y unos núcleos ejecutores, donde la mayoría son mujeres
mujeres que se han unido, que se han puesto a trabajar saliendo de sus cánones para pasar a otros y no perder sus negocios y obviamente sus empleos. Entonces, que no se pierda la posibilidad de seguir subsistiendo. Y la Cámara de Comercio también tiene un centro de capacitación, tiene un instituto que hoy no recibe a la gente en sus aulas, pero lo hace todo virtualmente. Y cada día tenemos más auspiciadores increíbles, pero también mayor concurrencia y capacitación. También a los mismos asociados les hemos dado facilidades para que paguen sus días de las que tienen que pagarlas mensualmente, ¿no? Le hemos dado facilidades para hasta fin de año y tenemos que fortalecer sus capacidades y la vinculación empresarial y hacerle notar al Estado todas las penurias que están pasando las pequeñas y microempresas y muchas unipersonales, y cuántas empresas familiares y jóvenes se vienen perdiendo y otras han desaparecido, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar esa parte de las empresas familiares y empresas jóvenes que no perezcan, ¿no? Bueno, algunas ya no habrá más remedio. Entonces, la Cámara tiene una voz de posicionamiento, una confianza, una escucha que estamos siempre llevando al gobierno y porque tenemos que trabajar de la mano con ellos, ¿no? Entonces, la presencia empresarial es muy importante y el servicio que tienes que darle al usuario para que se sienta respaldado. Hemos hecho infinidad de trámites por cada uno de nuestros asociados y por eso es que hay nuevos que han ingresado. Entonces, nuestra misión es servir, apoyar, ayudar y lograr que en el corto plazo se recuperen en su parte económica como de fortaleza humana y seguir adelante en este desarrollo que obviamente ya es de tecnología, por supuesto, y de mejoramiento personal, donde el centro es el ser humano. Yolanda, muchas gracias. Esta es una pregunta para Mariano. Mariano, ¿qué estímulos hay para empresas pequeñas, para empresas nuevas, para empresas jóvenes, para las startups? Desde tu experiencia pasada y la experiencia que tienes hoy en día, ¿qué puedes compartirles a estos emprendedores o a estas MIPYMES que quieren saber qué estímulos existen? Bueno, prácticamente todos los países del mundo, diría yo, pero en nuestra región, particularmente en los últimos años, han implementado políticas públicas de apoyo a emprendedores desde lo más básico, que es la inspiración, la capacitación, mentorías, programas de financiamiento en las distintas etapas, de coinversión, de expansión internacional. Yo creo que la mayoría de los países de nuestra región tiene algún tipo de programa sumado a lo que hace el sector privado, las ONGs, las fundaciones, que también hay una enorme cantidad de instituciones de apoyo que hacen diversas acciones, tanto presenciales como online. La verdad que nunca hubo tanta disponibilidad de herramientas, en su gran mayoría gratuitas, para cualquiera que quiera emprender en la región. Y los estados con diversas políticas, cada uno con su impronta. En nuestro caso, bueno, yo estuve 2 años en la ciudad de Buenos Aires y después 4 años a nivel nacional en Argentina. Implementamos diversos programas en toda la gama de posibilidades, ¿no? Incluso lugares físicos, clubes de emprendedores. Es cierto que en el caso del emprendimiento de impacto es una temática un poco más nueva, pero que más allá del foco que tenga el emprendedor, en definitiva estamos hablando de cultura emprendedora y sobre todo es algo que uno ve cada vez con más fuerza en los últimos años. Quizás los millennials o los que vengan después tienen cada vez más incorporado la mirada del triple impacto. Eso la verdad que entusiasma e ilusiona, sobre todo porque nuestra región tiene
muchas necesidades todavía de resolver problemáticas sociales, no alcanza con el Estado, hace falta esa fuerza emprendedora dirigida a solucionar estos problemas, pero bueno, una de las temáticas importantes, por supuesto, que es el financiamiento, y allí de a poco va creciendo el financiamiento para este tipo de iniciativas, la inversión de impacto, con matices, con variedades, puede ser incentivos fiscales, puede ser coinversión. Hay algunos países que ya han avanzado en aprobar una figura societaria específica, ¿no? Las empresas B o empresas de beneficio de interés colectivo, también esa es una opción interesante. Y después otras iniciativas quizás relacionadas con la tecnología, ¿no? Muchos de estos emprendimientos de triple impacto pueden lograr mucho mayor escala en la medida en que incorporan tecnología. En particular, a mí me gusta mucho una iniciativa que lanzamos en ese momento que se llamaba Emprende Conciencia, que lo hicimos con la Fundación INVAP y el Instituto Balseiro. Después se sumó con mentores a colaborar. Un centro científico en la Patagonia Argentina impresionante, donde logramos que muchos científicos consolidados colaboraran con emprendedores que estaban queriendo con tecnología solucionar problemáticas relacionadas con la salud, el medio ambiente. Esos proyectos son cada vez más y eso entusiasma. Pero yo lo que diría es que aprovechen, porque realmente hay muchas herramientas para que puedan avanzar, aunque por supuesto que es cierto que más allá de las herramientas, los programas de financiamiento, es clave también lo que puede hacer el Estado, creo que Peter lo mencionaba, en materia de simplificación, de desburocratización, de hacerle la vida más sencilla al emprendedor para que pueda comenzar su proyecto, ¿no? Eso es clave, se está avanzando en varios países de a poco, hay iniciativas, la sociedad simplificada, que en varios países ya es una realidad y otros le están empezando a implementar, los trámites digitales, que por supuesto con la pandemia se aceleraron un montón y quedó clarísimo el beneficio que tiene para una pyme o para un emprendedor poder hacer fácil estos trámites y dedicar su energía y su dinero a su negocio o a resolver su problemática y no a perderlo lidiando con el Estado. Mariano, muchas gracias, Yolanda, señor Gil. Yo aquí unos mensajes claves. Las cámaras de comercio juegan un rol estratégico en la creación y el apoyo de los emprendimientos de alto impacto. Deben ayudar a mejorar los procesos de política pública. Ese rol de articulador es esencial. Debemos dar herramientas y, como mencionamos al principio, esto es un ecosistema. Aquí todos jugamos un rol importante, un rol único para el desarrollo, la reconversión y la reactivación social y económica de nuestra región. Yo los dejo con Juan Lozano para que haga las últimas conclusiones y agradecerles a todos por acompañarnos durante su hora del mediodía, durante su hora de almuerzo y escuchar estas maravillosas reflexiones de grandes personas como Mariano, Yolanda y Peter. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Mónica, también por aceptar pues nuestra invitación a la Cámara de Comercio de Bogotá, también por haber, digamos, organizado esta maravillosa conversación y me presento primero porque creo que en las prácticas y pruebas no tuvimos la oportunidad de conocernos. Soy Juan Carlos Lozano, soy fundador y director de Impactia. Y para nosotros fue muy grato poder organizar esta conversación porque coincido con esto último que sumaba María Mónica, el rol de las cámaras de comercio es fundamental. Y no solo, y del Estado también, porque no solo para entregar estas herramientas, sino para dar el ánimo. ¿Sí? Muy anecdóticamente les cuento, y creo que María Mónica en la Cámara no sabían este detalle, pero a pesar de que Impactia nació como un spin-off de una empresa de consultoría, la realidad es que esa empresa de consultoría, cuando la fundamos, nació gracias al programa Bogotá Emprende o fue apoyada en esas primeras etapas por el programa Bogotá Emprende. Entonces acá hay un tema también de darle el ánimo, de darle
la seguridad a una serie de personas que quieren tomar acción y de darles la tranquilidad de que sí se puede. Y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo desde Impactia. Creo que una de las principales funciones en este proceso, en esta misión nuestra de democratizar el acceso a los fondos para generar impacto, tiene que ver con demostrar que sí hay dinero y que sí hay apoyo allá afuera. Sí, hoy por hoy, esta mañana miré, en la plataforma tenemos casi 900 convocatorias, 900 oportunidades de fuentes de financiación que sumadas dan un poco más de $1.000 millones hoy abiertos a disposición de emprendedores, a disposición de organizaciones sociales, a disposición de think tanks de la región. Como lo decía en la introducción del evento, estamos en un momento verdaderamente determinante y ustedes, Peter, María Mónica, Yolanda, Mariano, han sido y estamos seguros de que seguirán siendo vitales porque solo la unión de estos esfuerzos es la que de verdad nos permite pensar y soñar con una América Latina distinta y saldar esa deuda que tenemos con la historia de nuestra región. En realidad, una de nuestras ilusiones con este evento era lograr que personas como ustedes pudieran hablarle directamente a personas que se encuentran tanto en la América Latina urbana como rural en distintos rincones. Y esto en esta sesión lo hemos logrado. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Y para quienes siguen acá al aire, que son bastantes, ¿qué viene en la tarde? La tarde está bastante interesante. Tenemos por un lado, a continuación, el lanzamiento latinoamericano por parte de la organización global Civicus, del estado de la sociedad civil, y ellos van a hablar muchísimo de, también, esto lo va a hacer Inés Pusadela, nos va a contar un poco de los efectos de la pandemia en el tercer sector a nivel mundial. En simultáneo vamos a tener un taller muy interesante adelantado por parte de una de nuestras asesoras Impactia, Karin Kramer, que va a hablar de cómo construir mapas de donante, cómo usar la información que de pronto ustedes pueden encontrar en Impactia para construir a nivel de organización o emprendimiento cuáles son esas posibles fuentes de financiación para apalancar esos proyectos que tienen y que van a transformar la vida de miles o millones de personas. Después de esto, una sesión a la cual le tengo muchísima expectativa en realidad y es la sesión sobre filantropía. Vamos a tener a tres grandes de la filantropía latinoamericana, Nadia Hernández de Wings, por otro lado a Jorge Villalobos de CEMEFI México y a Javier García, argentino del grupo Fundación Empresa, que nos van a hablar incluso con una mirada crítica de cuál es el rol y hacia dónde va la transformación, hacia dónde va la disrupción desde la filantropía en la región. Y para cerrar ya con broche de oro, un panel magnífico que va a liderar el académico, escritor Jonathan Glennie. Un placer va a ser tenerlo a él hablando en castellano. Y el panel va a estar dividido en dos. Vamos a tener primero a una organización, un emprendedor social de Jujuy en Argentina, que va a estar conversando también con una líder de movimientos sociales de Ecuador y una líder comunitaria, también empresaria social, emprendedora social de el Chocó Pacífico colombiano, para hablar un poco más de la experiencia y cuánta fe se le tiene todavía o no a ciertas fuentes de financiación, de apalancamiento de proyectos de impacto social. Y justo después de esto vamos a pasar a hablar y a escuchar a Flavia Milano del Banco Interamericano de Desarrollo, una innovadora dentro del banco en materia de participación ciudadana, y a Stefan Lille, representante del PNUD en Uruguay, para escuchar un poquito cuáles son esos nudos que quedan, digamos, pendientes por resolver desde los cooperantes internacionales, cuál es la evolución que se puede dar de la banca multilateral, pensando en los nuevos apalancamientos de recursos también hacia el futuro. Y cerraremos toda esta jornada con unas reflexiones en donde tendré el honor, el placer de compartir escenario con Alejandro Pacheco, el representante adjunto de
Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Entonces, quédense, por favor, no duden en ir, refrescarse un poquito, tomar algo, hacer las 2, 3 llamadas antes de que se vuelvan a pegar con nosotros aquí. Y por favor, no duden en escribirnos, en visitar y aprovechar los descuentos y las promociones que tenemos en la estación Impactia. Y por último, lávense las manos y cuídense mucho. Un gran abrazo a todos y gracias por su sintonía.